que estoy muy contento porque vamos avanzando en este estudio que comenzamos ya hace algún tiempo acerca del liderazgo y del pueblo de Israel durante el liderazgo de Josué. Y en el primer servicio estuvimos hablando acerca del capítulo número 5, abordando una temática que llevó por título la circuncisión del corazón, donde hablamos de la importancia que tiene o que debe tener para nosotros como cristianos el abandonar esas obras de la carne para poder seguir, ¿verdad?, ese fruto del Espíritu. En el segundo servicio estuvimos analizando el capítulo número 6 en una temática que llevó por título Derribando murallas. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de cómo tú y yo tenemos que desarrollar virtudes para poder nosotros enfrentar cada situación que se nos presenta en nuestra vida y poder derribar esas murallas, ¿verdad?, en un desafío de obediencia, en un desafío de fe. Y bueno, en este tercer servicio vamos a abordar el capítulo número 7. Y el tema que vamos a estar tocando en este capítulo número 7 se llama Anatomía del pecado. Anatomía del pecado. Vamos a dar un par de ideas como una introducción y después entraremos directamente a lo que es el sentido de esta prédica. Y bueno, ¿te has preguntado en alguna ocasión por qué las personas, aún sabiendo el daño que provoca algo a su cuerpo, deciden seguir haciéndolo? Por ejemplo, un fumador sabe que va a llegar el día en que sus pulmones van a colapsar y ya valió, ¿no? Y que van a tener que usar un tanque de oxígeno para poder seguir respirando, ¿no? Sin embargo, lo siguen haciendo. Un alcohólico sabe que el día de mañana o en 3 o 4 o 5 meses, 5 años, 10, 15 años, le va a venir una cirrosis hepática y que va a terminar con una hemorragia y que seguramente va a acabar con su vida. Sin embargo, esa persona lo sigue haciendo. Un drogadicto sabe que el día de mañana las drogas van a destruir parte de su cerebro, de sus neuronas, y que su cerebro no va a dar para más, pero continúa haciéndolo. Porque este tipo de personas ha quedado encadenado por el enemigo. Y solamente la sangre de Cristo, ¿verdad?, el poder de Jesucristo les puede rescatar de esa cadena de opresión por la que están pasando. Y hablamos de personas con vicios en las cuales Satanás los tiene encadenado, pero hablamos, ¿qué tal te parece hablar de gente que aún en sus facultades y en sus 5 sentidos sabe lo que está haciendo y lo sigue ejecutando y está ejecutando de una manera errónea? Y podemos hablar de una persona que mata y que sabe que lo que está haciendo es malo y que lo sigue haciendo. Y podemos hablar de una persona que defrauda y que además lo hace con premeditación, como dicen por ahí, con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Esas personas que te llaman y que te ofrecen y que caes en una trampa y de repente ya te viste afectado en tus finanzas. ¿Por qué? Pues porque por nuestra inocencia también, ¿no? Y esa persona sigue haciendo ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo siguen haciendo a pesar de saber que hay un riesgo en ello, a pesar de saber que en un momento determinado ellos van a terminar en una cárcel, ¿no? Y han decidido, ellos mismos han tomado esa decisión de seguirlo haciendo aún a sabiendas de lo que pudiera pasarles. Pero han tomado una toma de
han tomado una decisión para su vida. ¿Cuál realmente es la razón para continuar pecando? Sea por una atadura que se tiene, o sea por una decisión que tú y yo pudiéramos haber tomado, o que la gente pudiera haber tomado, ¿verdad? Inclusive escudados a veces en una necesidad. No, es que yo tengo necesidad y por eso robo, para darle de comer a mis hijos, ¿no? Aún escudados en esa necesidad. Mucha gente hoy sigue haciendo lo indebido. Hemos dicho en diversas ocasiones que la Biblia es y tiene la respuesta para todas las situaciones que tú y yo podamos vivir, que tiene las respuestas a todas las preguntas que tú y yo nos podamos estar formulándonos. Tiene la respuesta a ti, joven, que vas a una universidad y que te estás cuestionando situaciones acerca de cómo se formó el mundo, y situaciones como estas, y filosofías. Tiene respuestas para ti como padre de familia, tiene respuestas para ti como sacerdote de tu casa, tiene respuestas para todas las áreas. ¿Sabes cuál es el asunto, amado hermano, en esta mañana? Es que muchas veces no estamos dispuestos a buscar esas respuestas en la palabra de Dios. La semana pasada les preguntaba a los varones en nuestra clase de varones que tenemos, ¿en dónde encuentra un marinero, verdad, un tesoro? Aquellas personas que se dedican a buscar tesoros van y tienen que buscar ¿en dónde? Siempre se tienen que ir a alta mar, y ahí tienen que sumergirse y encontrar el tesoro que ellos andan buscando. Los tesoros, amado hermano, no los vas a encontrar en la superficie. Aquellas personas o empresas que están buscando petróleo no lo van a encontrar aquí flotando. Tienen que cavar profundo, tienen que ensuciarse las manos. Hay cosas que les van a costar trabajo, pero van a llegar donde algunos otros no han llegado, porque son personas que aplican la ley del menor esfuerzo. Y en esta mañana la Biblia nos habla también así de la anatomía y de la estructura que tiene el pecado. Tú y yo tenemos una anatomía, cómo estamos formados, que estamos formados por huesos, que tenemos nervios, que tenemos músculos, que tenemos un páncreas, un hígado, un corazón. Estamos formados de diversas cosas. El pecado también está formado de diversos elementos. O de varios elementos, no digamos diversos, de varios elementos. De dónde y cómo nace, pero también nos habla la Biblia de la manera que puede morir. Y esta mañana, a la luz de la infinita palabra, de la infalible y de la restauradora palabra de Dios, queremos estudiar este tema. Y lo vamos a estudiar a partir del capítulo número 7 del libro de Josué. Para que haya un pecado, primeramente, para que haya un pecado o una transgresión, debe de haber primero un mandamiento. No podemos transgredir algo que no existe. No podríamos hablar de una transgresión si no existe un parámetro que nos indique que estamos traspasando una regla, que estamos violando una ley, de tal forma que cuando tú y yo vamos circulando por una calle y nos pasamos un alto y nos para la policía y te da una infracción, ahí en esa infracción que te está dando, esa infracción contiene lo que hiciste y contiene la base legal o el fundamento legal que tú violaste. Y te ponen ahí exceso de velocidad de acuerdo a tal artículo de la ley, y entonces te vas a las leyes y encuentras que la infracción para tal violación a la ley corresponde a tantos días de salario mínimo. Si te vas a la ley aduanera, que bueno, yo trabajo con ella muchas veces, hay infracciones que tú puedes cometer también, y te vas a otros artículos de la ley aduanera donde te dice: comete la infracción de tal y tal y tal, y se hace acreedor a una sanción de tantos miles de pesos
más aparte la incautación de la mercancía, y bueno, te da artículo, te da fundamento legal, lo que violaste, lo que hiciste, y a qué te haces acreedor. Así, de la misma forma, en la palabra de Dios encontramos cuál es la paga del pecado. Y si tú pudieras encontrar y dice, a ver, dame el fundamento legal que yo transgredí cuando estuve tomando, pues ahí está la palabra de Dios donde te dice, ¿verdad?, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que podemos entrar de lleno en esta mañana a este elemento que nos atañe. Y el primer elemento del pecado dice, vamos a Santiago 1, 13, 14 y 15. Y la palabra de Dios nos dice en esta tarde: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí podemos ver en esta tarde esos tres elementos que conforman el pecado. Y uno es la tentación, la concupiscencia, porque la tentación viene por la concupiscencia, y la concupiscencia es el deseo carnal, el deseo que tenemos de hacer lo que es equivocado, erróneo. El segundo, ¿verdad?, el segundo elemento dice que es cuando hay una concepción en nuestra mente, en nuestro corazón, y el pecado, cuando ya es consumado, da a luz a la muerte. Y vamos a Josué 6 del versículo 18 al 19. La palabra de Dios nos dice en el versículo 18, dice: pero vosotros guardaos del anatema. Recordemos que el pueblo de Israel ya recibió instrucciones, ya va a entrar a enfrentar a Jericó. Y entonces reciben instrucciones en cuanto a lo que tenían que hacer, que tenían que rodear la ciudad, de qué forma, y al final iban a gritar y el muro se iba a caer. Pero hay otra instrucción que el Señor les da, y en la cual les dice: pero guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Aquí tenemos el mandamiento o la ordenanza que Dios le está dando al pueblo de Israel. Número 1, no tomes del anatema. Anatema viene del hebreo yaram, empieza con K, J, aram, con M al final y con acento en la A si estás tomando apuntes. O sea que empieza K y luego haram o yaram. Y esta palabra quiere decir o habla de algo que está dedicado, algo que está consagrado o algo que está maldito. Recordemos que el pueblo de Jericó era un pueblo idólatra. De ahí que Dios haya dado el mandamiento de destruir todo lo que había allí. Lo único que se tenía que rescatar era, ¿verdad?, las cosas de oro, las cosas de plata, de hierro, todo lo que estaba, y todo lo demás tenía que sucumbir ante el pueblo de Israel. Y el número 2 dice: todo lo que esté hecho de oro, plata, bronce y hierro, esto va a ser consagrado a Jehová. Jericó era la primera ciudad que los israelitas estarían tomando, y para ello a Dios le correspondía ¿qué? La primicia. Lo primero era para Dios. Todo esto sería dedicado a Él, y por ello nadie podía tomar de ello. No hay nada, si tú puedes ver, no hay nada que no sea claro aquí en los mandamientos, en el mandamiento que se le está dando al pueblo de Israel. No hay nada con duda, no hay una sombra de duda en la cual digamos: es que pues como que no está claro, ¿no? Porque cuando tú vas a las leyes, muchas veces hay lagunas en la ley en la que tú lees y interpretas una cosa y llega otro, interpreta otra cosa, y no es así.
es claro cuando la palabra de Dios te dice no tomes del anatema, cuando la palabra de Dios les está diciendo qué es lo que tenían que hacer en este momento, ¿no? Josué 7, capítulo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y aquí es bien importante, amado hermano, que tú puedas notar que la Biblia dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, cometieron un pecado, y está hablando de los hijos de Israel. Es una persona la que cometió el pecado, es una persona la que hizo las cosas que estaban mal, es una persona la que prevaricó, es una persona la que trajo una perturbación al campamento de Israel. Sin embargo, aquí la palabra nos dice los hijos de Israel. Sabes, amado hermano, porque tú y yo somos una unidad. El pueblo de Israel estaba presentado como una unidad al Señor. Ellos se levantaban el campamento, se iban, estaban ahí, se postraban, se quedaban, y cuando el Señor decía levanten el campamento, se iban, pero se iban todos. Funcionaban como una unidad, como un ejército. Y algo que tú y yo, amado hermano, tenemos que entender es que como iglesia caminamos como un ejército. Y un ejército nunca deja a un soldado caído. ¿O sí? ¿Los escucho? Eso. Entonces tú y yo tenemos la obligación de ver por nuestros hermanos. Si tú trabajas para alguna compañía y tienes algún rango como una gerencia, como una dirección, te darás cuenta que en algún momento cuando te piden cuentas de algo y el trabajo se hizo mal, tú no llegas con el director y le dices, es que Pepito hizo mal el trabajo, ¿no? Los errores tuyos como director, como gerente, o los errores más bien de tu gente, son errores atribuibles a ti como gerente o como director. Caminas en una unidad. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio militar, en algún momento, ¿quién hizo servicio militar? Nada más los más viejitos, hermano. Y yo. Y yo recuerdo que en alguna ocasión había un chavo que siempre llegaba tarde. Y ya no lo traíamos, ya le habíamos dicho, si no llegas temprano, no te la vas a acabar. Porque siempre que llegaba tarde, el castigo era para toda la compañía. O para todo el batallón más bien. Y entonces recuerdo que ese día llegó tarde. Y todos así ya estaban. Y llega el sargento, ¿no? Y dice, todos posición de apatito, ¿no? ¿Sabes cuál es la posición de patito? Bueno, te agachas y te agarras los talones, o te pones las manos aquí, te pones en cuclillas y las manos en la nuca. Y yo recuerdo que desde la calle, en la avenida Conscripto, que nos ponían a todos ahí, nos esperaban, desde la calle hasta donde llegamos a nuestro batallón, nos metieron a todos de apatito por esa persona. O sea, por una persona fue castigado todo el batallón. Ya te imaginarás al final cómo le fue al chaparrito, le decíamos el chaparrito. Lo agarramos a chuletazos todos. Ahí pregunta a tu hijo qué es un chuletazo. Y entonces aquí era lo mismo, era la misma temática. El Señor estaba tratando al pueblo de Israel como una unidad. El primer paso para el pecado es la concupiscencia, habíamos dicho. Y dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Es decir, esa parte tuya o mía, ¿verdad? Que desea aquellas cosas que no tiene, aquellas cosas que le están llamando la atención. Y si quieres tener más información, ve a Gálatas capítulo 5, 19 en adelante, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y son alrededor de 18 cosas las que están ahí. Que todas ellas forman parte de esas situaciones con las que tú y yo batallamos en el día a día.
Así que también hemos visto y hemos platicado muchas veces que en la antigüedad el nombre de una persona hacía énfasis o hacía alusión al carácter de esa persona. De tal forma que podemos encontrar a Jacob, y el significado de Jacob era el que suplanta. Y Jacob vino a suplantar a Esaú. Después encontramos a un José, que significa que él añada. Y el Señor le añadió otro hijo a Jacob. Y la palabra de Caín, que significa lanza o el que golpea rápido. Y cuando te vas a la palabra encontramos que Caín dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces, cuando tú y yo leemos esto, encontramos a Acán. Y encontramos que Acán fíjate lo que significa Acán. Acán significa atormentar, atribular, perturbar. Eso es lo que significa Acán. Entonces, cuando tú y yo vemos esto y encontramos que en la palabra de Dios el nombre de una persona hacía alusión al carácter de esa persona, podemos deducir entonces que Acán era de ese tipo de personas, que era una persona ambiciosa, una persona que seguramente quería hacerse rico de la noche a la mañana, pero sin trabajar. Era ese tipo de personas que murmura, era ese tipo de personas que habla mal de la gente, era ese tipo de personas que siembra la discordia, que perturba la paz donde quiera que va. Lo cual era un indicativo de lo que había en su corazón. Yo creo que él ya tenía inclusive decidido lo que él iba a hacer como un soldado. No, porque a mí no me es creíble, no sé a ti, pero a mí no me es creíble que estas tres cosas que él hurtó las haya encontrado en el mismo lugar. Para mí, Acán entró, vio y dijo: esto sí vale la pena, y me voy para acá y esto vale la pena también, y era su misión. Él buscaba algo que realmente valiera la pena robar. La concupiscencia, mi amado hermano, es ese deseo carnal por hacer lo malo, por poseer, por codiciar, por tener lo mejor sin importar el precio, por sentirse mejor. De tal forma, mi amado hermano, que un hombre casado puede mirar con malicia a una mujer, desearla en su corazón, la empieza a buscar, le empieza a mandar mensajitos, la empieza a procurar, inclusive más que a su esposa. Después comienza a darle regalos. Él ya está deseando, esa persona ya está deseando en su corazón estar con ella. Y todo comenzó con una mirada. Y todo comenzó con una intención de ayudar. Yo te ayudo. Qué servicial. Ocultando la verdadera intención de su corazón. Una persona que desea obtener la posición de su jefe, ¿qué crees que hace? Primero está ambicionando. Empieza a ver cómo su jefe se mueve, qué es lo que hace, a qué hora llega, a qué hora se va. Trata de encontrar los errores, trata de encontrar inclusive gente que piense igual que él. Trata de encontrar cómplices, porque la concupiscencia es ese deseo de posición que le lleva a echar tierra, que le lleva a desacreditar a los demás. El Salmo 73, 2 y 3 dice el salmista: en cuanto a mí se deslizaron mis pies, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabes? Porque muchas veces por ahí empiezan las situaciones en tu vida y en mi vida. Mira qué bien le va. ¿Y por qué a mí no me va así? Y empezamos a ver formas de cómo tener más. Y esas formas te llevan a estar pensando qué es lo que vas a hacer. Y ese pensar en lo que vas a hacer te va a llevar al final a hacer algo que es indebido. Por eso el salmista dice: casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, y entonces vi cómo prosperaba el impío.
no te fijes, amado hermano, en cómo prospera el impío, porque sabes, al final de cuentas, él va a recibir su merecido. Y más vale, dice la palabra, que te comas un bocado en paz en tu casa. El segundo paso para el pecado es la concepción. La concepción. Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? En nuestro versículo que leímos al principio, o nuestra lectura inicial, en Santiago, y dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El diccionario define como concepción el formar en la mente una idea o un proyecto. Así que Acán, una vez que ya sabía a lo que iba, ahora que ya estaban derribados esos muros de Jericó, su mirada se fijaría en algo más que pudiera valer la pena. No iba por una cadenita que se le perdió a Carmen, no iba por algo pequeño, no iba por algo que no valiera la pena matar gente, no iba por una situación pequeña, no iba por algo que no valiera la pena tomarse el tiempo para llevárselo y para poderlo esconder entre sus enseres. La idea que había concebido en su mente era tomar algo valioso, llevarlo y esconderlo donde nadie se daría cuenta de ello. ¿Cuántas noticias vemos a diario, tú y yo, verdad, en la televisión, en las que una persona tal vez se ganó la confianza de otra persona, a la cual después se secuestró y después pidió un rescate y al final hasta le dio muerte? Este tipo de personas son gente perversa que ya han premeditado en su corazón lo que van a hacer. Un ladrón de bancos ya trae en su corazón la perversidad, el deseo carnal de poseer cosas que no le corresponden, desea tener dinero, desea malgastarlo, ya concibió una idea en su mente de lo que va a hacer y en su corazón va a asaltar, y en su corazón ha decidido que va a asaltar ese banco. Sabe la hora en que lo abren y la hora en que lo cierran, ya lo visitó, ya sabe quién está ahí, cuántos custodian, sabe lo que se puede llevar, etcétera. Una persona que engaña a su cónyuge por su deseo sexual, por su deseo carnal, ya sabe también lo que va a hacer. Ya tiene el control de todo, sabe a qué hora llega su pareja, su esposa, sabe en qué momento le puede llamar, sabe en qué momento ella le puede llamar a él, sabe el compadre ya está coludido también inclusive con él. Pero ¿sabes qué? Varón, el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. Tienes que darte cuenta, amado hermano. Tenemos que darnos cuenta del pecado que se está formando en nuestras vidas muchas veces. Isaías 47, 10 y 11 dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. ¿Qué crees que dijo Acán en su corazón? Nadie me ve. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Qué dijo Judas en su corazón cuando se transaba las ofrendas? Ay, el Señor ya me bendijo. Nadie me ve. ¿Qué crees que pasa cuando estás haciendo un examen, joven, y estás en el salón de clase y le estás copiando el de al lado porque tú no estudiaste? Nadie me ve. Es lo mismo que hizo Acán. Y tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. No manches. Esto le pasó a Acán. ¿Qué pasa por nuestra mente? El tercer paso para el pecado es la muerte. Dice: y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Al final Acán llevó a cabo su plan, pero su plan no había funcionado. Acán había visto las maravillas de Dios, sabía de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la omnipresencia del Señor y trató de burlarse de él. Esto debe calar muy fondo, amado hermano, en tu corazón y en mi corazón, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo y actuamos de la misma forma, pensando que el Señor no nos está viendo. Pero sabes, Dios todo lo ve, todo lo sabe y pesa los corazones. Pretendemos como Ananías y como Zafira engañar a su espíritu. El rey David en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El rey David en ese mismo salmo dice: mi embrión vieron tus ojos. Y el rey David en ese mismo salmo dice: aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Y tú y yo queremos engañarlo. En estas palabras el rey David estaba dejando ver la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Señor. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, como en el caso de Acán. Dios sabe y conoce el corazón del hombre. Sin embargo, el hombre muchas veces pretende ser más listo que Dios y termina trazando para su vida y la de los suyos un camino de muerte. El pecado de Acán trajo como consecuencia la muerte de 36 hombres inocentes. Sabes, porque de la misma forma que le sucedió a Israel, esto sucede hoy en tu vida y en mi vida. Hoy esto está sucediendo en el mundo, en el cual un hombre o una mujer, una persona engaña a su cónyuge y atrás de ello empieza a arrastrar a su familia. Surge un divorcio, se va papá o se va mamá de casa y entonces la familia queda descubierta, resquebrajada. Y el enemigo aprovecha eso. Varón, te lo digo, varón, te lo digo: ama a tus hijos, busca de Dios, sé obediente. Cuando nosotros caemos, amado hermano, no nos damos cuenta muchas veces, y muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar tantito en lo que nuestras acciones pueden afectar a los demás. Hay líderes que han llevado a sus seguidores a la ruina. Son personas que arrastran a su familia a la muerte porque su carne y su pecado les ha llevado hasta allí, porque se proveen para sí mismos pero no pueden proveer para sus familias. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, a causa del pecado y de su perversidad, están violando la pureza de jovencitas, ¿verdad? Que creen en el amor y que al final lo que encuentran, lo único que pueden encontrar es desdicha y es infelicidad. Cuando analizamos, hermano, la confesión de Acán, podemos ver estos tres pasos que acabamos de describir en sus propias palabras. Dice Josué 7:21, dice: pues vi entre los, cuando ya Acán es confrontado, y entonces Josué le dice: hijo mío, da gloria a Dios. Y dice: y confiésame tu pecado. Y entonces Acán empieza ahora sí que a cantar, ¿no? Como un canario. Dice: pues vi, número 1, la concupiscencia entró a través de los ojos. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Pues vi donde trabajo que alguien traía esto. Pues vi un celular. Muy bueno. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, subraya leí, subraya vi y después subraya codicié. Ahí está la concepción. Él ya lo codició en su corazón. Y después, ¿qué dice? Y tomé. El tercer paso, la ejecución.
Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y como en el caso de Acán, amado hermano, nos preocupamos más por esconder muchas veces nuestro pecado en lugar de ir de rodillas al Señor y entregarlo. Por ello, David, ¿verdad? David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice él mismo, se contesta: líbrame de los que me son ocultos. Josué 7:10 nos habla de la acusación del Señor y dice: ustedes no van a poder ver la victoria, dice, porque el pueblo de Israel ha pecado contra mí. Y entonces te tienes que dar cuenta que lo que hiciste trae consecuencias, número uno, y lo que hiciste te lleva a más pecados, porque el pecado engendra más pecado. Y dice la palabra, número uno, quebrantaron mi pacto, quebrantaron el pacto. Cuando tú y yo somos desobedientes, cuando tú y yo actuamos en nuestra carne, cuando tú y yo pecamos, estamos quebrantando el pacto con el Señor. Número dos, dice: tomaron del anatema, como tú lo quieras aplicar, como algo maldito o como algo consagrado. ¿Cuántas veces hemos tomado del diezmo de Dios que estaba consagrado para el Señor? Número 3 dice: hurtaron. Está culpando a todo el pueblo, hurtaron. Número 4, mintieron. Número 5, ocultaron. Entonces te fijas cómo un simple pecado te llevó a más pecado. Una persona que entra, ¿verdad? Y lo puedes ver, lo puedes verificar con algún abogado después. Una persona que entra, asalta y mata a una persona, tú pudieras decir: ah, sí, bueno, lo van a meter por homicidio. No. En primera, si se sabe que esa persona estuvo viendo y buscando el momento adecuado, ya es premeditación, ya es robo con agravantes, ¿no? En segundo, resulta que la pistola que utilizó era una pistola que solamente puede usar el ejército. Ah, ahí va otro más. Una arma no autorizada. El homicidio que cometió. ¿Y si era reincidente? Pecado, mi hermano, engendra más pecado. Aleluya. Si pudiéramos analizar también el caso de David, pudiéramos encontrar todos estos elementos. Porque David codició a una mujer que se estaba bañando. David tomó a esa mujer después, lo concibió, lo hizo en su mente, lo llevó a efecto, lo concibió, y no contento con todo eso que había adulterado en su corazón, también, ¿verdad? Lo planeó todo, y después planeó la muerte de Uría Eteo. Se convirtió también en un asesino. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. La consecuencia del pecado de Acán afectó también a todo el pueblo de Israel. No iban a poder salir a la batalla el pueblo de Israel contra sus enemigos, porque seguramente iban a encontrar derrota. Amado hermano, porque cuando tú y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera, lo único que está garantizado para ti y para mí es la derrota. Cuando tú y yo hemos pecado y no hemos pedido perdón al Señor, lo único que nos espera es la derrota. El enemigo se va a enseñorear de tu vida y de mi vida, de nuestra casa. Es más, el enemigo se va a enseñorear de tus finanzas. Y tú puedes ir a Deuteronomio capítulo número 28 y ahí vas a encontrar cuáles son las consecuencias del pecado. La presencia de Dios se va a alejar de nosotros.
quizá tú puedas pensar en esta mañana, bueno, ¿y qué es la presencia de Dios? Y desdeñarla de tal forma que la desprecias, pero la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, eso es lo más importante, amado hermano. De tal forma que cuando Moisés es mandado para libertar al pueblo de Israel, Moisés se acerca al Señor y le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Es inconcebible, es incomprensible que tú y yo nos movamos a cualquier lugar sin la presencia del Señor. El pueblo de Israel, cuando iba, cuando salía y cuando entraba, el arca iba con ellos, porque la presencia del Señor estaba representada en el arca. Sí, hermano Gabriel, pero ya me dijiste todo lo que quizás yo ya sé del pecado. Pero, amado hermano, hay un antídoto para el pecado. El pecado tiene que ser erradicado de nuestras vidas desde su raíz, y debemos ser radicales en ello. Dios fue radical en todo esto con la casa de Israel, con Israel y con la casa de Acán. El Señor fue muy radical. Fueron traídos, fueron apedreados y fueron quemados. Dios, amado hermano, no juega con el pecado. Y tú puedes pasar 15 años robando, y podemos pasar 20 años engañando, y podemos pasar, no sé, dime el tiempo que sea, 2, 3, 5 años. Joven, puedes pasarte 1, 2 años sin que, diciéndoles a tus papás que todas las cosas están bien en la escuela, que vas pasando, que tienes 10, que tienes 20. Pero el día que se aparece tu mamá en la escuela, yo recuerdo cuando mi mamá pasaba y sin avisarme iba a ver a mi maestro. Y algo cuando les llegó a pasar, que estabas sentado así y estaba a la ventana y pasaba tu mamá, y tú ya nada más tragabas, ¿no? Y la gota de sudor resbalándote en la espalda. Y cuando tu mamá ya terminaba de hablar con el maestro y se iba, tú eras el que más atención estaba poniendo. Estabas así, y nada más veías que se iba tu mamá, y tu mamá pasaba por la ventana y te hacía. Se ríen porque saben que así era. ¿A cuánto les pasó así? Y entonces tú te quedabas: ya valí. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ahí sí te consagrabas, ¿no? No quiero que lleguen las 12:30. No quiero salir, maestro, deme un trabajo que hacer aquí, yo me quedo. Pero, amado hermano, Dios no juega con el pecado. ¿Acaso yo me pregunto, ahora que lo estaba estudiando el tema, yo decía: pero ¿por qué fue tan radical el Señor? ¿Y por qué aniquiló de una manera tan cruenta a esta familia, a toda la casa de Acán? Pero sabes, cuando yo estaba estudiando dije: ellos lo sabían. El pecado estaba tan arraigado en la casa de Acán que toda su familia estaba coludida y que ellos lo sabían. Eso es un pensamiento mío. Estudia el tema y que el Señor te hable a tu vida y que te diga qué fue. Pero para mí es un pensamiento que dije: seguro que ellos sabían, seguro que estaban coludidos, seguro que ya nos hicimos ricos. Y seguro que lo habían alentado, incluso: no, sí, y cuando lleguemos ahí, cuando nos den nuestra tierra, ya vamos a tener para comprar unos burritos y para comprar unos guajolotes y para empezar una nueva vida. La semilla de Acán ya estaba siendo sembrada en su casa. Hermano, ten cuidado, porque tú puedes mentir por mucho tiempo, pero la palabra de Dios te dice que no hay nada oculto que no tenga que ser revelado y que no vaya a ser revelado. Y en su momento, cuando llegue ese momento, la vamos a pasar mal. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto, amado hermano? Siempre te digo amado hermano porque te amo, amado hermano. ¿Sabes qué es lo peor de esto?
que lo que tú estás haciendo, tus hijos lo están imitando. Cuando son padres de familia, lo que tú estás haciendo, tus hijos lo están imitando. Acán, seguramente sus hijos ya estaban en esa situación. Sus hijos ya estaban planeando también cosas. Sus hijos ya sabían y sus hijos ya estaban tomando el mismo camino que el papá. La casa de Acán tenía que ser aniquilada, porque Dios no juega con el pecado. El pueblo de Israel es llamado a santificarse, y es el mismo llamado que hoy Dios nos hace a ti y a mí. Esta no es la mejor parte de todo esto. No es que se haya explicado los pasos del pecado, no es que se haya explicado todo esto, no es toda esta parte. La mejor parte de todo esto, ¿sabes cuál es? Es que hoy, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, tú y yo podemos obtener el perdón. Y no importa qué pecado hayas cometido, no importa que hayas mentido, no importa lo que hayas hecho, tú sabes lo que hay en tu corazón y tú sabes lo que estás viviendo hoy en tu vida, tú sabes lo que hay hoy en tu familia, tú sabes lo que estás haciendo en tu trabajo, tú sabes lo que estás haciendo en donde quiera que te encuentres. Lo importante y lo más padre de todo esto es que hay perdón en la sangre de Cristo. Y quizás hoy te encuentres luchando con algún pecado o con alguna situación en tu vida, y es el tiempo de que tú lo confieses, porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Proverbios 28:13. Vuélvete de todo tu corazón a Él antes que tu pecado te alcance, y como en el caso de Sansón, tú digas: hoy voy a salir como las otras veces, nada me va a pasar. Hoy voy a engañar como las otras veces y nada me va a pasar. Hoy voy a robar como las otras veces y nada me va a pasar. Hoy voy a hacer cualquier cosa que tú me digas que estás haciendo y que pienses que hoy vas a salir como las otras cosas y nada va a suceder. Pero lo triste es que, como en el caso de Sansón, dice la palabra de Dios, él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Y hoy te voy a pedir que te pongas de pie, hermano, y que reflexiones en este tiempo, en esta parte, en esta porción y en este mensaje. Pero sobre todo, que reflexiones. Lo que te voy a pedir es que hoy, no te digo que lo confieses a tu hermano que está al lado. Hoy te pido que tú confieses delante del Señor y que le digas: Señor, he estado jugando con este pecado, he estado teniendo esta situación en mi vida, Señor, y tú la conoces. Hoy quiero confesártela y hoy la pongo delante de ti. Y Señor, te pido perdón por lo que he estado haciendo. Cierra tus ojos y oremos. Sí, Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Señor, tu presencia nos es necesaria, tu presencia es urgente, tu presencia, Señor, tiene que estar en nuestras vidas. Señor, queremos aniquilar el pecado que mora en nosotros, Señor. Es cierto que a diario tenemos circunstancias, es cierto que a diario tenemos problemas, es cierto que a diario, Señor, tenemos situaciones con las cuales luchamos, pero no queremos vivir en el pecado, porque no queremos que el día de mañana nos alcance nuestro pecado y entonces empecemos a pagar un precio, Señor, que puede arrastrar a nuestras familias, que puede arrastrar a nuestra esposa, terminar con nuestro matrimonio, terminar, Señor, con nuestros hijos. Señor, eso no es lo que queremos para nuestras vidas.
Perdónanos, pídele perdón al Señor en esta tarde. Tú confiesa ahí con tu boca lo que estás haciendo. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Quizá hemos estado jugando con el pecado. Quizá hay cosas en nuestra vida, Señor, que nos están haciendo que nuestra fe haya mermado, que ya no te buscamos como antes lo hacíamos. Pero hoy confesamos nuestro pecado, porque hoy queremos ser justificados, porque hoy queremos, Señor, que tú traigas perdón a nuestra casa, Señor. Sí, Señor, renuévanos, renuévanos. Aleluya. Pídele al Señor que te renueve. Pide al Señor que renueve ese pacto que tiene contigo. Y olvídate de ese pecado. El Señor dice que Él te perdona y que ese pecado lo echa en el fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ello. Hoy pídele perdón al Señor y empieza a caminar de una manera diferente. Oh, cántale al Señor: todo lo que hay en mí, Señor, tiene que ser cambiado. Es imperante que cambies el corazón, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Dile una vez más, dile una vez más. Dile: renuévame. Señor Jesús, Ya quiero ser igual. cántale con todo el corazón.